Puedes apoyarme ingresando a payhip.com/LuisDanielAguilar, donde encontrarás PDFs, diapositivas y cursos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a revisar acerca de las vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, para empezar, ya recordamos que hablamos un poco acerca de esto. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A, la D, la K y la E, que lo podemos recordar con la mnemotecnia Drake, ¿no?, del cantante. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que a diferencia de las vitaminas que son hidrosolubles, estas necesitan absorberse de otra forma, ¿no?, ¿verdad? Porque son afines a los lípidos, entonces no pueden viajar directamente por el tracto gastrointestinal así nomás. Entonces, ¿cómo se transportan? A través de estas micelas. Estas micelas, piénselo como una sustancia que es encargada de poder transportar estas sustancias para que se puedan absorber en el tubo digestivo. ¿Y cuál es la característica de estas? Que obviamente deben tener una cabeza que está viendo hacia la luz del órgano del tubo digestivo y que es hidrofílica, entonces por eso se puede transportar normalmente. Y en el interior está la cola, que es en cambio hidrofóbica, ¿no?, que ya es apolar, y dentro del núcleo es donde se almacenan todas estas sustancias que tienen lípidos, entre esas la vitamina, ¿no?, pero también puede haber ácidos grasos, colesterol y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué se necesita para poder absorberse estas vitaminas liposolubles? De la bilis, del jugo pancreático y de un intestino delgado, que es en el enterocito donde se absorbe. Necesita de la bilis y el jugo pancreático porque son encargados de degradar estas micelas para que se puedan absorber los ácidos grasos, los gliceroles, el colesterol, las vitaminas liposolubles, ¿no? Para eso necesitan los ácidos grasos y el jugo pancreático. Entonces, cuando existe una alteración en cualquiera de estos niveles, en la secreción de la bilis, en la secreción del jugo pancreático o del intestino delgado, pues va a haber una deficiencia de estas vitaminas que son liposolubles, ¿no? Como puede ser en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal del tubo digestivo, o la fibrosis quística, que principalmente afecta al páncreas y al pulmón, e impide la secreción de sus sustancias normales, ¿no? Entonces, empezando con la primera vitamina, la vitamina A, esta tenemos que conocer que asimismo se la obtiene de la dieta, se almacena en el hígado y a través de la dieta se la obtiene por el consumo de hígado, de huevo, la yema del huevo. Y otra cosa importante saber es que tiene dos formas activas. Una es la forma activa y la otra es la previtamina A. La forma activa se lo conoce como el retinal o ácido retinoico, y la forma de previtamina A se lo conoce como el beta-caroteno, que esta es la que se obtiene a través de la dieta, del consumo de estas plantas, de estos vegetales y demás. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta vitamina A? Una de esas es la función en la visión, o sea, es encargada de la visión. En la retina hay algo que se llama fotorreceptores, que como el nombre indica, foto es de luz y receptor capta la luz. Entonces, ¿en qué funciona esta vitamina A? En esa recepción de la luz la produce en impulsos nerviosos para que viaje al cerebro y se pueda procesar la imagen que estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es la función de producir impulsos nerviosos a través del fotorreceptor. Es importante, es el bastón, porque hay dos, uno es bastón y el otro es cono, pero en el bastón, porque esto sirve para la visión nocturna, eso es importante saber. Entonces la función de la visión es a través de su receptor, el bastón, para poder observar durante la noche, ¿no?, para la visión nocturna, esa es la función. Otra función que tiene es la señalización celular a través de un receptor, que es el ATRA, por sus siglas en inglés, es el All Trans Retinoic Acid, este receptor. ¿Y cuál es su importancia conocerlo? O sea, ¿qué va a producir este receptor? Es la promoción de la formación de más células, ¿no? Promueve el crecimiento de las células y el desarrollo de otra nueva célula. Entonces, ¿cuál es su importancia conocerla? Es que en una patología que se llama leucemia mieloide aguda del subtipo M3 hay una alteración en este receptor. Entonces, como ya se puede imaginar, al alterarse este receptor va a hacer que las células mieloides agudas, o sea, inmaduras, comiencen a proliferar y aumentar, y por eso es que produce la patología de la leucemia mieloide aguda. ¿Qué otra función importante tiene? Es la de regulación de ciertas proteínas.
específicamente en las células epiteliales, porque es importante para el crecimiento de estas células epiteliales. Pues actúa como una hormona, o sea, tiene su receptor a nivel intracelular, y lo que va a generar es que o se promueva la síntesis de más proteínas o que se detenga esa síntesis de proteínas, ¿no? ¿Y para qué es importante? Para ciertas células epiteliales que son encargadas de producir el moco, como las células pancreáticas, las células de Goblet, a nivel del epitelio, es importante para la síntesis de queratina, lo que da ese aspecto a la piel, ¿no? ¿Verdad? Y otra función importante que tiene es la de que sirve como antioxidante, al igual que la vitamina C y la vitamina E, ¿no? Entonces, ya conociendo sus funciones normales, es más sencillo conocer cuáles son las características clínicas que ocurren cuando hay una deficiencia. Así como hablamos al principio, las causas de una deficiencia de estas vitaminas liposolubles se deben por patologías que afecten a la absorción de las grasas, como puede ser la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, la fibrosis quística o un déficit de su suplementación. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas? La ceguera nocturna, porque ya sabíamos que los bastones son encargados de la visión, entonces al no obtener esta vitamina A, pues va a haber una ceguera nocturna, que es característico. Otra cosa, va a haber resequedad en la piel, porque vimos una de las funciones es que sirve para las células epiteliales que puedan producir sus sustancias normales como la queratina. Entonces esto va a generar, al no haber queratina, una piel seca, resequedad de la piel, como promueve la señalización o el crecimiento celular, va a haber una inmunosupresión, bajo desarrollo, bajo crecimiento, y algo importantísimo, que es la característica de esta deficiencia de vitamina A, es las manchas o puntos de Bichot. Estas manchas o puntos de Bichot es característico de un déficit de vitamina A, tienen una forma triangular, de color blanco como espumoso, y asimismo se debe por una deficiencia en lo que viene siendo la queratina a nivel de la conjuntiva, que es una de las capas del ojo. Entonces genera lo que viene siendo una metaplasia, que es el cambio celular, una metaplasia escamosa, se convierten en células escamosas y es lo que se produce en estas manchas o puntos de Bichot. Eso es importante conocerlo. Entonces, por otro lado, su toxicidad, o sea, es causado a través de su suplementación por el excesivo consumo de esta vitamina A, y puede generar dos síndromes, el agudo o el crónico, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles son las características clínicas? Es que, como ya sabemos que se almacena en el hígado esta vitamina A, pues su toxicidad va a producir el cuadro clínico, ya sea agudo o crónico, una hepatomegalia, ¿no? El que es el hígado aumentado de tamaño. Y otra cosa importante es que mujeres embarazadas o que están planeando en tener un bebé, mujeres que se encuentran en edad reproductiva, esta vitamina A es teratogénico. Aquí viene otro punto aparte, que esta vitamina A o el ácido retinoico se utiliza también como el tratamiento para el acné. Entonces, el acné ya se da en pacientes o sea, mujeres, sobre todo que son jóvenes en edad reproductiva, entonces hay que tener mucho cuidado porque es teratógeno, ¿no? Produce alteraciones en el desarrollo del bebé. Así que, con respecto a eso por vitamina A, ahora pasamos a ver acerca de la vitamina D. Esta vitamina D, asimismo, es otro tipo de vitamina liposoluble. Se la puede obtener del consumo de las plantas o vegetales a través de vitamina D2 y se puede sintetizar en el cuerpo o a través del consumo de hígado en forma de vitamina D3. Otro punto importante es que en la actualidad ya la leche viene con vitamina D. Eso lo implementaron ya desde hace tiempo para evitar el cuadro clínico que produce por su deficiencia, ¿no? Entonces ya sabemos que la leche tiene calcio, entonces para fomentar su absorción, que vamos a ver cuáles de sus funciones, por eso se le añadió vitamina D a la leche, ¿no? Entonces aquí tenemos un pantallazo de la función de esta vitamina D, que primero se la obtiene y luego tiene que pasar por un proceso para activarse tanto en el hígado como en el riñón, y ahí ya puede ejercer su efecto, que es en la regulación o en la homeostasis del calcio y el fósforo. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que necesitan ocurrir para su activación? Primero, hay una síntesis a través del colesterol de esta vitamina D, se transforma en provitamina D,
Y aquí sí, una vez ya se lo puede obtener o de la dieta o a través de esta síntesis a partir del colesterol, ya tenemos la provitamina D. Y aquí un paso importante es la exposición solar, o sea, la radiación ultravioleta. Por eso se dice que la vitamina que tiene que salir al sol para sintetizar vitamina D. Es porque este paso tiene que ocurrir sí o sí para que esta vitamina D se active, ¿no? Entonces, una vez activarse la vitamina D3, tiene que pasar por el hígado para que actúe una enzima hidroxilasa que es encargada de añadir un grupo OH en el carbono 25, por eso es 25 hidroxilasa la enzima, y se obtiene el 25 hidroxicolecalciferol, que es su forma, y sigue siendo inactivo, y es su forma de almacenamiento en el hígado. Entonces, ¿cuál es el otro paso clave que tiene que ocurrir? Es que en el riñón, este 25 hidroxicolecalciferol se activa de forma selectiva por la 1-alfa hidroxilasa, otra enzima, que esta que añade el grupo hidroxilo en el carbono 1 y produce la 1,25 dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D, que es la forma activa que va a producir sus efectos. Ahora, ¿por qué es importante este paso, la 1-alfa hidroxilasa? Digamos que es la enzima reguladora de todo este ciclo, porque necesita de la hormona paratiroidea para poder activarse. Si no tiene la hormona paratiroidea, esta enzima no se activa y por ende no se obtiene la vitamina D de forma activa. Por eso es importante este paso. Ahora, esta paratormona se secreta por las glándulas paratiroides que están detrás de la glándula tiroides, en el cuello. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles van a ser sus efectos de esta vitamina D una vez ya está activa, ¿no? ¿Verdad? Ya se obtiene el calcitriol, el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Va a generar a nivel gastrointestinal el aumento de la absorción del calcio y el fósforo, y en el hueso, el otro efecto importante en el hueso que tiene es que promueve la mineralización ósea. Esto quiere decir que activa los osteoblastos en el hueso, que son encargados de generar o sintetizar más matriz ósea, y lo que genera esa mineralización del hueso. Es como que lo fortalece, ¿no? ¿Qué otro efecto tiene? Como ya lo pueden pensar, es aumentar los niveles del calcio. A nivel renal va a fomentar el aumento de la reabsorción del calcio, y en la sangre van a haber aumentos de calcio en sangre, que se lo conoce como hipercalcemia, ¿no? Y aquí un pantallazo de toda esta regulación del calcio y el fósforo, donde no solo actúa la vitamina D, sino la paratormona y otra hormona que es la calcitonina. Estas son encargadas de regular todos estos minerales, que es el calcio y el fósforo, ¿no? Y aquí observamos cómo la paratormona es importante, necesita activar la 1-alfa hidroxilasa para que pueda activar el calcitriol. ¿Y cómo se activa la paratormona? Cuando hay niveles bajos de calcio en sangre, que se lo conoce como hipocalcemia, y se sintetiza esta paratormona a través de la hormona paratiroidea que está detrás de la tiroides, y puede activar la vitamina D, ¿no? Para que ejerza su efecto. Entonces, ya conociendo asimismo sus funciones, es fácil saber su deficiencia. Asimismo, se puede por malabsorción, que ya hemos visto las patologías, o también importante, la deficiencia en su suplementación. Sabemos que los neonatos, o sea, los recién nacidos, una cosa importante es que estas vitaminas liposolubles no pueden traspasar la placenta, no se traspasan a través de la lactancia materna. Entonces es necesaria su suplementación, y cuando hay un déficit en la suplementación, hay una deficiencia de la vitamina D, que puede producir estos dos cuadros clínicos, si estamos hablando en el adulto y en el niño. Si hablamos en el adulto, produce osteomalacia, algo que se conoce así como osteomalacia, y en el niño raquitismo. O sea, es el mismo concepto, pero ocurre en dos partes diferentes, por eso son dos cuadros clínicos diferentes, por eso algo ocurre en el adulto y por eso algo ocurre en el niño. La osteomalacia ocurre en el adulto porque afecta la mineralización del osteoide, que es la parte importante del hueso. ¿Y qué es lo que va a generar? Una desmineralización, o sea, va a hacer que ese hueso sea más frágil. ¿En qué partes? En partes de los huesos largos, como el húmero, como en la pierna del fémur. En esas partes los va a debilitar a estos huesos. Entonces, ¿qué puede producir? Algo que se llama fracturas patológicas, que es debido a una enfermedad o patología de base que produce esas fracturas, ¿no? Porque lo hace el hueso mucho más frágil y es propenso a romperse.
A diferencia del raquitismo, que esto ocurre únicamente en niños. ¿Por qué? Porque asimismo es una alteración en la mineralización ósea, pero en el cartílago de crecimiento, que solo tienen los niños, ya que los adultos ya están soldados, ¿no? Entonces, este déficit de mineralización en el cartílago de crecimiento ocurre sobre todo en las articulaciones de la rodilla y la de los brazos también, y lo que va a producir como sintomatología es así bien fragilidad en los huesos, los pies arqueados, ¿no? Por eso esta radiografía también es característica del raquitismo, los pies en forma de arco. Va a haber una alteración en el cierre de las fontanelas y la sintomatología de lo que viene siendo la hipocalcemia, ¿no? Porque a la final son bajos niveles de calcio. Y aquí otra cosa importante es conocer los laboratorios, o sea, lo que uno va a encontrar, y por ende, o sea, es lógico, al hacer una deficiencia de vitamina D, la vitamina D va a estar disminuida, y a contraparte, ¿cuál es el que se encarga de aumentar la vitamina D? Es la paratormona, por ende la PTH o la paratormona va a estar aumentada. Y obviamente el calcio va a estar bajo, porque no se puede activar. Bueno, puede estar bajo o puede estar normal. Entonces, por contraparte, la toxicidad, asimismo, es por un exceso en la suplementación de esta vitamina D. O, otra cosa importante a conocer es que existe una patología que se llama sarcoidosis, la cual puede producir un aumento de esta vitamina D. ¿Cómo lo hace? Es porque esta sarcoidosis es una patología que se encarga de producir granulomas, que son no gasificantes, a partir de los macrófagos. Los macrófagos son encargados de encapsular las bacterias y producen los granulomas. Y ¿qué es lo importante? Que estos macrófagos en la sarcoidosis tienen la característica de que pueden producir la enzima 1-alfa hidroxilasa. Entonces, si recordamos esta enzima, habíamos dicho que es la reguladora de todo este ciclo, es lo que permite activar a la forma inactiva de la vitamina D, que es el 25-hidroxicolecalciferol, lo activa de forma independiente, o sea, no necesita de la paratormona, sino que directamente estos macrófagos tienen esta enzima y activan la vitamina D, y va a producir sus efectos: mayor absorción en el intestino delgado del calcio y el fósforo, mayor reabsorción a nivel renal, y por ende va a producir hipercalcemia e hipercalciuria, o sea, se elimina más a nivel renal. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Es de una hipercalcemia que puede producir confusión, puede producir constipación, puede producir, importante, cálculos renales del tipo de oxalato de calcio, porque hay un aumento de calcio, deshidratación, poliuria, ¿no? Y demás. Ok, eso por vitamina D. Ahora pasamos a ver la vitamina E, que esa se lo conoce como tocoferol. No es tan importante, así mismo se lo obtiene de la dieta, a través de plantas, carnes, la yema de los huevos. Y la función que tiene es que sirve de antioxidante. Esa es la principal función que tiene, antioxidante, principalmente para los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos necesitan tener un proceso antioxidante para evitar que se destruya, ¿no? Entonces, así ya podemos pensar, cuando hay un déficit de esta vitamina, no protege a los glóbulos rojos y por ende se destruyen. Eso que va a producir anemia de tipo hemolítica, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otras cosas puede producir como es antioxidante, no solo de los glóbulos rojos, sino a nivel del sistema nervioso? Puede producir ataxia y pérdida de la propiocepción, que, como pueden pensar, esta tríada también es característico de una deficiencia de la vitamina B12. Entonces, ¿cómo se lo diferencia? Es que de un déficit de vitamina E, es que este déficit de vitamina E produce dolor muscular o mialgias, ¿no? Eso es cosa importante que hay que tener en cuenta para diferenciarlo de un déficit de vitamina B12. Entonces, y por contraparte, la toxicidad, o sea, esta vitamina E ya de por sí es la menos tóxica de todas las vitaminas liposolubles, pero a niveles altos, dosis bastante altas, se ha encontrado que inhibe la vitamina K. Entonces, cuando alguien usa antagonistas de la vitamina K, que es la warfarina, y de paso tiene un exceso de consumo de vitamina E, pues puede producir
un cuadro clínico similar al déficit de vitamina K, que ahora vamos a ver, que se caracteriza por sangrado, una coagulopatía, sangrado. Ya lo vamos a ver, ¿no? Ahora, por último, esta vitamina K es la última de las vitaminas liposolubles. Existen dos, la K1 y la K2. La K1, asimismo, se la puede obtener de la dieta a través del consumo de la yema de los huevos, el hígado, vegetales. Esta vitamina K tiene una característica, que la K2 se puede sintetizar a través de las bacterias que están en el tracto gastrointestinal. Eso es importante saber, ya que si hay un déficit por su alimentación, pues no se va a producir el cuadro clínico, porque las bacterias son encargadas de suplir o esa demanda del consumo de esta vitamina K. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta vitamina K? Activa, esto es importante, de activar los factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Específicamente el 2, el 7, el 9 y el 10, que lo pueden recordar como, o sea, dicen que hay una fecha importante, ¿no? 1972, para recordar estos números, ¿no? El 2, el 7, el 9 y el 10. Y también que estos factores de coagulación son encargados de hacer que el coágulo de fibrina se haga estable, y la proteína C y S son encargados en cambio de la fibrinolisis, o sea, la destrucción de ese coágulo, ¿no? Entonces, para eso es importante esta vitamina K, para activar los factores de coagulación y para activar la proteína C y S. Entonces, aquí en esta imagen tenemos el pantallazo de esta función. Aquí tenemos a los factores de coagulación que están inactivos porque se sintetizan en el hígado. Es importante la diferencia. Si ya se sintetizan en el hígado y pasan un proceso de gamma carboxilación, o sea, solo le añaden un grupo carboxilo y ya se activan. Pero para esta gamma carboxilación de estos productos de residuo del glutamato, necesitan de la vitamina K. Entonces aquí es donde actúa esta vitamina K, que está de forma reducida, que es la forma activa de la vitamina K. Se pasa a una forma oxidada o inactiva, por ende ya activa esta enzima gamma carboxilasa y activa a los factores de coagulación, y por ende se necesita de volver a reutilizar esta vitamina K, o sea, de la forma oxidativa, de forma inactiva, tiene que volver a su forma activa. Esto lo hace por la enzima epóxido reductasa, y aquí es donde actúan estos antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, para inhibir esta enzima, y por ende la vitamina K se mantiene de forma inactiva y no puede activar los factores de coagulación. Por ende hay un déficit de estos factores de coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Esa es la forma en la que ocurre. Ahora, su deficiencia, así como ya vimos, la malabsorción o un déficit en el consumo, pero ya sabemos que la flora gastrointestinal también puede sintetizar. Otra causa importante es el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico elimina todas las bacterias que hay en nuestro cuerpo, entre esas las que están en el tracto gastrointestinal, y por eso puede haber una deficiencia por el uso de antibióticos, ¿no? ¿Y cuál es la causa principal? Es el uso de la warfarina, porque ya sabemos que impide la activación de estos factores de coagulación. Otra cosa importante es que los neonatos, los recién nacidos, como vimos con la vitamina D, esta no traspasa la placenta, no se traspasa a través de la lactancia materna. Entonces su suplementación es importante. Y otro punto es que al ser neonatos, o sea, no está desarrollado del todo el tracto gastrointestinal, y por ende no tienen bacterias que puedan sintetizar esta vitamina D. Por ende se necesita de su suplementación. Y se da una dosis intramuscular de vitamina K al nacimiento, ¿no? Para evitar este déficit. ¿Por qué? Porque lo que produce es sangrado, que se lo conoce como una coagulopatía, porque altera toda esta vía de la coagulación, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos a grandes rasgos que hay una vía extrínseca, una vía intrínseca y una vía común. ¿Y dónde va a afectar principalmente cuando hay un déficit de esta vitamina K? En la vía extrínseca, que uno lo puede medir por el laboratorio del tiempo de protrombina, o el PT, o el INR. Por eso es cuando hay un déficit de vitamina K, cuando hay este sangrado, esta coagulopatía por déficit de vitamina K,
hay un aumento tanto del tiempo de protrombina y el INR, que es el International Normalized Ratio, me había olvidado, ¿no? Entonces, el PT se encarga de medir esta vía extrínseca, ¿no? Y por eso se va a encontrar aumentado. ¿Por qué? Si los factores de coagulación son el 2, el 7, el 9 y el 10. El 2 es la trombina que está acá, la vía común, que necesita tanto de estas dos, por ende no se va a ver afectado. ¿Cuál otro? El 7 es el único factor que necesita esta vía extrínseca, por ende si hay déficit de esto, se va a encontrar aumentado. El 9 lo vemos acá en la vía intrínseca, pero vemos que hay otros factores, el 12, el 11, el 8. Entonces, para que haya una deficiencia de la vía intrínseca, para que se altere el PTT, el tiempo parcial de protrombina, tiene que haberse afectado no solo el factor 9, sino también el factor 8, el factor 12 y el factor 11, ¿no? Entonces, por eso no se encuentra afectado. Y el factor 10 es parte de la vía común, entonces, por ende, si hay un déficit de este no se va a notar tanto, ¿no? Esa es la característica y eso ha sido todo, ¿no? Espero haberme dado a entender, así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.